Con profondo dolore devo annunciare la muerte del nuestro Santo Padre Francesco. Anuncio oficial de la muerte, como les decíamos, del Papa Francisco. El mundo entero se detuvo. Las campanas de la Basílica de San Pedro repicaron con un eco sombrío mientras la noticia recorría el planeta como un rayo. El Papa Francisco, el primer pontífice latinoamericano y símbolo de humildad y cambio en la Iglesia Católica, ha muerto a los 88 años. Su cuerpo, tendido en la Casa Santa Marta del Vaticano, marcó el final de una era. ¿Qué fue lo que realmente causó su fallecimiento? ¿Quién dio el anuncio oficial? ¿Y cómo será recordado este hombre que desafió tradiciones centenarias desde el corazón del Vaticano? En este video te contaremos toda la verdad sobre Jorge Mario Bergoglio, desde su niñez en las calles de Buenos Aires, pasando por su elección como papa, hasta los misteriosos días finales que culminaron con una neumonía letal. Prepárate para descubrir los secretos, los milagros, los momentos más polémicos y las palabras finales que estremecieron al mundo. Esta es la historia definitiva del Papa Francisco, como nunca antes te la han contado. El 20 de abril de 2025, domingo de Pascua, el Papa Francisco se presentó por última vez ante el mundo desde el balcón de la Basílica de San Pedro. Era una escena conmovedora. Vestido con su tradicional sotana blanca, su figura se veía visiblemente más delgada, frágil. Los fieles que llenaban la plaza notaron que su voz era más tenue, su mirada más distante, y sus movimientos más lentos. Sin embargo, con una fuerza admirable, alzó sus manos para impartir la bendición, Urbi et Orbi, como había hecho durante más de una década. Lo que nadie sabía era que esa sería la última vez que Jorge Mario Bergoglio, el primer papa latinoamericano, se asomaría al mundo. A la mañana siguiente, el 21 de abril de 2025, a las 8:25 de la mañana, hora local de Italia, el Papa Francisco falleció en la residencia de la Casa Santa Marta, donde había vivido desde el inicio de su pontificado. Tenía 88 años. La causa de su fallecimiento fue una neumonía bilateral que venía combatiendo en silencio. Desde hacía 10 días, su salud había empeorado, y fue tratado intensamente en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma. A pesar de los esfuerzos médicos, el Papa pidió volver a su habitación en la Casa Santa Marta. Quería pasar sus últimos días en paz, rodeado de su entorno más cercano y del calor de su fe. Dicen que en la madrugada del 21, pidió escuchar un fragmento del Evangelio de Juan. Luego cerró los ojos. Murió en silencio, sin cámaras, sin discursos, sin multitudes. Murió como vivió, con humildad, con sencillez, en oración. La noticia fue confirmada oficialmente por el camarlengo, el cardenal Kevin Joseph Farrell, quien se encargó de realizar el rito tradicional para constatar el fallecimiento de un papa. Llamó 3 veces su nombre de pila, Jorge Mario, sin recibir respuesta. Luego cubrió el rostro del pontífice con un velo blanco y mandó cerrar las puertas de su apartamento. El Vaticano quedó sumido en un silencio profundo, interrumpido solo por el sonar de las campanas. Las redes sociales se inundaron con mensajes de sorpresa, dolor y homenajes. Líderes de todo el mundo expresaron su pesar. El presidente de Argentina, su tierra natal, decretó 3 días de duelo nacional. El presidente de Italia lo calificó como el mayor puente entre culturas y credos de los últimos tiempos. Incluso líderes musulmanes, judíos y budistas enviaron condolencias, reconociendo su incansable labor por la paz y el diálogo interreligioso. Desde el momento de su muerte, se activó el protocolo de sede vacante, el proceso formal que marca la ausencia de un papa. Se cubrieron con telas púrpura los escudos papales y se detuvieron las funciones ordinarias del Vaticano. El cuerpo de Francisco fue velado durante 3 días en la Basílica de San Pedro, donde miles de fieles pasaron frente a su ataúd. Muchos llorando, rezando, dejando flores o cartas. Uno de los momentos más conmovedores ocurrió cuando un grupo de migrantes, a quienes Francisco siempre defendió, cantó frente al féretro en diferentes idiomas, recordando cómo el Papa se convirtió en su voz cuando el mundo los ignoraba. Pero lo más sorprendente vino al conocerse su última voluntad. El Papa Francisco pidió no ser enterrado en las criptas del Vaticano, como la mayoría de sus predecesores, sino en un lugar más humilde, que reflejara su devoción y sencillez.
por decisión suya, va a ser enterrado en la Basílica Papal de Santa María Mayor, en una capilla lateral, sin lujos ni placas ostentosas. Su tumba lleva solo una inscripción, Franciscus. Las exequias por el Papa durarán 9 días y el entierro de Francisco se celebrará entre el 24 y el 26 de abril. Las últimas semanas del Papa, según fuentes cercanas, estuvieron marcadas por una reflexión profunda. Se dice que escribió cartas privadas a líderes de distintas religiones y a los cardenales del mundo, pidiéndoles que no se olviden de los pobres, de los refugiados, de los que sufren. En sus últimos días también pidió escuchar música de su Buenos Aires natal, tangos, milongas, y mantuvo un pequeño crucifijo entre sus manos, el mismo que había llevado desde su época como arzobispo. Para muchos, la muerte de Francisco fue el fin de una era. No solo por su papel como líder espiritual, sino porque supo transformar la imagen del papado, acercándola a la gente común, hablando en un lenguaje comprensible, directo, sin adornos. Su legado comenzaba a tejerse incluso antes de su entierro. Pero en esos últimos días, lo que más conmovió al mundo no fue solo la pérdida de un papa, sino la partida de un hombre que, a pesar de ocupar uno de los tronos más poderosos del planeta, eligió vivir y morir como un siervo. Ahora veamos la vida del Papa Francisco de un principio. El sol se ocultó ese 21 de abril sobre una plaza de San Pedro bañada en silencio. Y aunque el cuerpo del Papa Francisco ya no está, su espíritu sigue caminando entre los fieles que lo vieron como algo más que un pontífice, lo vieron como un padre, un guía, un amigo. En una modesta casa del barrio de Flores, en Buenos Aires, Argentina, nació un niño que jamás imaginaría que llegaría a ser uno de los líderes más influyentes del mundo. Era el 17 de diciembre de 1936 cuando Jorge Mario Bergoglio vino al mundo, hijo de inmigrantes italianos humildes y trabajadores. Su padre, Mario Bergoglio, era un contador del ferrocarril, y su madre, Regina Sivori, una devota ama de casa que educó a sus 5 hijos con firmeza y valores católicos. Desde pequeño, Jorge mostró una sensibilidad especial por la fe y por las personas necesitadas. Creció en una Argentina marcada por la inestabilidad política y social, pero en su hogar reinaban el amor, la disciplina y una profunda fe católica. En su juventud fue un muchacho tímido, apasionado por el fútbol y el tango, que soñaba con formar una familia. Incluso llegó a tener novia, y por un tiempo pensó en estudiar química, carrera que comenzó brevemente en una escuela técnica. Sin embargo, una experiencia espiritual a los 21 años cambiaría su rumbo para siempre. Una grave infección pulmonar lo llevó al hospital, donde estuvo al borde de la muerte. Le extirparon parte de un pulmón, y ese periodo de fragilidad física lo acercó intensamente a Dios. En medio del dolor, sintió un llamado interior que no pudo ignorar. Fue en ese momento cuando decidió dejarlo todo y entregar su vida a la vocación religiosa. Ingresó al seminario y más tarde a la Orden de los Jesuitas, conocidos por su estricta formación intelectual, espiritual y su compromiso con la justicia social. El joven Bergoglio fue ordenado sacerdote en 1969, y muy pronto demostró ser un hombre de carácter firme, inteligencia aguda y gran empatía. No buscaba los reflectores, sino la cercanía con el pueblo. Sus homilías eran sencillas, accesibles, y hablaba con el lenguaje de la gente. Lejos de la ostentación clerical, Jorge prefería el contacto directo con los pobres, visitar villas miseria, y acompañar a quienes sufrían. Su estilo contrastaba con muchos de sus colegas, y por ello fue visto como una figura incómoda, pero imposible de ignorar. Durante los años 70, Argentina fue sacudida por la dictadura militar, y el papel de la Iglesia en esos tiempos oscuros aún es tema de debate. Bergoglio fue nombrado provincial de los jesuitas en Argentina en 1973, con solo 36 años. Desde ese puesto de liderazgo, vivió tiempos turbulentos, intentando proteger a sus sacerdotes perseguidos y cuidando su orden sin desafiar abiertamente a los militares. Años después, él mismo reconocería que cometió errores, pero también que actuó siempre guiado por la prudencia y el bien común. A pesar de las sombras de esa época, su vocación se consolidó como una misión de servicio, humildad y compromiso con los más vulnerables. En los años siguientes desempeñó diversos roles dentro de la Iglesia argentina, rector del Colegio Máximo, profesor de teología,
y más tarde obispo auxiliar de Buenos Aires. Fue en esas funciones donde su nombre comenzó a resonar con más fuerza. Su sencillez lo hacía distinto, viajaba en autobús, cocinaba su propia comida, evitaba los lujos y hablaba con todos como un igual. En 1998 fue nombrado arzobispo de Buenos Aires y se convirtió en el referente espiritual de millones de personas. El cardenal Bergoglio, como ahora se le conocía, mantuvo siempre un perfil bajo, pero era incansable en su trabajo pastoral. Rechazaba los privilegios del poder eclesiástico, prefería las calles antes que las oficinas, y construyó una red de apoyo con sacerdotes de barrio que atendían a las poblaciones más vulnerables. Su mensaje era claro: la Iglesia no puede ser indiferente ante el dolor humano. En aquellos años, Bergoglio empezó a ser conocido por su oposición a la pobreza estructural, su denuncia constante contra la injusticia social, y su firmeza en defender a los olvidados. No tenía miedo de confrontar al poder político ni de cuestionar a las élites. Al mismo tiempo, era un hombre silencioso, que oraba largas horas al día, leía con profundidad y reflexionaba antes de hablar. Para él, ser sacerdote no era un título, sino una vocación que se vivía en cada acción cotidiana. En el año 2001, en plena crisis económica argentina, Juan Pablo II lo nombró cardenal, pero fiel a su estilo, rechazó los festejos y destinó el dinero de la ceremonia a obras de caridad. En Roma, su figura empezó a ganar reconocimiento. Era un cardenal distinto, sin ambiciones visibles, pero con una espiritualidad contagiosa. Se decía que caminaba por el Vaticano con los mismos zapatos gastados con los que recorría las villas de Buenos Aires. Aunque su nombre ya sonaba entre los papables en el cónclave de 2005, donde resultó elegido Benedicto XVI, él mismo pidió a sus colegas que no votaran por él. No se creía digno del papado. Pero el destino tenía otros planes. O quizás, como él creía, era Dios quien los tenía. A lo largo de décadas, Jorge Bergoglio fue forjando una historia de servicio silencioso, entrega total, y amor por el prójimo. Sus raíces italianas, su formación jesuita, su vida en una ciudad compleja como Buenos Aires y su firme opción por los pobres moldearon al hombre que, sin buscarlo, estaba destinado a convertirse en papa. Después de su ordenación sacerdotal el 13 de diciembre de 1969, el Papa Francisco, de nombre Jorge Mario Bergoglio, comenzó un camino firme, silencioso y cargado de convicciones que lo llevaría, décadas después, a convertirse en el líder espiritual de más de 1.000 millones de católicos en el mundo. Su ascenso dentro de la Iglesia Católica no fue rápido, pero sí contundente. No ambicionaba el poder, pero su humildad y claridad espiritual lo colocaron, paso a paso, como un faro para los más necesitados y una voz crítica dentro del propio clero. En 1973, a solo 4 años de ser ordenado sacerdote, Bergoglio fue nombrado provincial de los jesuitas en Argentina, con tan solo 36 años. Era un tiempo turbulento en su país, con la dictadura militar comenzando a imponerse, y su liderazgo se vería puesto a prueba no solo en lo religioso, sino también en lo moral y lo humano. Fue criticado por algunos, admirado por otros, pero lo cierto es que en medio del caos político, Bergoglio eligió proteger a los perseguidos, ayudando en secreto a muchas personas a escapar de la represión, arriesgando incluso su propia vida. Durante los años 80 y 90, se dedicó principalmente a la enseñanza y formación de sacerdotes. Su labor como rector del Colegio Máximo de San Miguel dejó una profunda huella. Allí, no solo enseñaba filosofía y teología, sino también la importancia de la coherencia entre la fe y la vida diaria. Era exigente, sí, pero también profundamente humano. Caminaba entre los estudiantes, los escuchaba, comía con ellos. Ya se notaba en él una espiritualidad distinta, cercana, compasiva, crítica del poder, pero sin buscar protagonismo. En 1992, fue nombrado obispo auxiliar de Buenos Aires. En aquel entonces, el país sufría una fuerte crisis social y económica. Los niveles de pobreza aumentaban y la fe de la gente se tambaleaba ante la falta de respuestas. Sin embargo, Bergoglio no se encerró en palacios ni se refugió en el discurso litúrgico. Salió a las calles, se subía al metro, caminaba por las villas miserias, celebraba misas en los barrios marginales y escuchaba los problemas del pueblo.
Así fue como se ganó el respeto no solo de los fieles, sino también de muchos no creyentes. En 1998, el fallecimiento del cardenal Antonio Quarracino lo colocó como arzobispo de Buenos Aires, el principal puesto eclesiástico de Argentina. En ese rol, intensificó aún más su misión pastoral. Rechazó vivir en el palacio episcopal, prefiriendo un modesto apartamento. Cocinaba él mismo, y usaba transporte público, en un gesto claro de humildad. Su estilo contrastaba fuertemente con el de otros obispos de América Latina que vivían rodeados de privilegios. Pronto, su figura comenzó a resonar más allá de las fronteras. En el año 2001, el Papa Juan Pablo II lo elevó al rango de cardenal, otorgándole el birrete rojo en una ceremonia en el Vaticano. Sin embargo, su estilo no cambió. De hecho, al regresar a Buenos Aires tras el nombramiento, pidió a sus compatriotas que no gastaran dinero en viajar para acompañarlo, sino que donaran ese dinero a los pobres. A pesar de su nuevo estatus, Bergoglio seguía viviendo con lo justo, en un departamento sencillo y sin asistentes personales. Durante la crisis económica de Argentina en ese mismo año, su liderazgo fue clave. Mientras el país se desmoronaba social y financieramente, el cardenal Bergoglio se convirtió en una voz firme contra la corrupción, la desigualdad y la indiferencia. En las misas de Navidad, año tras año, sus palabras eran directas, sin adornos, y muchas veces incómodas para los poderosos. Hablaba de una iglesia pobre para los pobres, mucho antes de que esa frase se hiciera famosa en Roma. El pueblo argentino lo respetaba, aunque algunos dentro del clero lo veían como una figura incómoda. Su nombre comenzó a sonar con fuerza en los círculos vaticanos, especialmente después del cónclave de 2005, tras la muerte de Juan Pablo II. Aunque en ese momento fue elegido Benedicto XVI, se dice que Bergoglio fue uno de los candidatos más votados. Sin embargo, él mismo habría pedido que no votaran por él, convencido de que aún no era el momento. Lo que pocos sabían era que, mientras muchos aspiraban a ser parte del poder eclesiástico, Jorge Mario Bergoglio lo esquivaba. Su interés nunca estuvo en la autoridad, sino en la justicia, en el evangelio vivido en la tierra. Pero como suele ocurrir con los verdaderos líderes, su propia resistencia al poder fue lo que lo catapultó hacia el cargo más alto de la Iglesia Católica. La semilla ya estaba plantada. Durante los siguientes años mantuvo una postura firme frente a los desafíos de la Iglesia, la pérdida de fieles, los escándalos de abusos sexuales, la desconexión con los jóvenes. Desde Buenos Aires, insistía en una Iglesia en salida, no encerrada en sí misma. Su pensamiento comenzaba a influir discretamente en otras partes del mundo. Sin saberlo, estaba a las puertas del mayor giro de su vida. En 2013, el Papa Benedicto XVI renunciaría de manera sorpresiva, y un nuevo cónclave abriría el camino al hombre que había aprendido a servir en silencio, entre trenes y multitudes olvidadas. El cardenal argentino, aquel que viajaba en subte y preparaba su propia comida, estaba por convertirse en el Papa Francisco, un nombre que marcaría un antes y un después en la historia de la Iglesia. El 13 de marzo de 2013, el mundo presenció un momento histórico desde el balcón de la Basílica de San Pedro. El humo blanco anunció que la Iglesia Católica tenía nuevo papa. Pero esta vez no era europeo, ni vivía en el Vaticano, ni llevaba una carrera marcada por el poder clerical. El nuevo pontífice era argentino, jesuita, austero, y su primer gesto como papa fue inclinarse ante la multitud y pedir una oración. Su nombre sería Francisco, en honor a San Francisco de Asís, el santo de los pobres. Desde ese instante, el papado cambiaría para siempre. El Papa Francisco no solo rompió con siglos de tradición al ser el primer pontífice latinoamericano y el primero jesuita. Su estilo, desde el primer día, fue revolucionario. Rechazó los lujosos apartamentos papales y se instaló en la modesta Casa Santa Marta, donde vivió hasta sus últimos días. Viajaba en un simple Ford Focus, llevaba sus propios maletines y saludaba a la gente con una sonrisa cálida, sin protocolos excesivos. Su enfoque fue claro: volver al origen de la fe, servir a los más necesitados y reformar una iglesia golpeada por escándalos, indiferencia y burocracia. Uno de los pilares de su pontificado fue la lucha contra la corrupción interna. Francisco se enfrentó sin miedo a sectores conservadores y a una parte de la curia vaticana que se resistía al cambio.
Impulsó una reforma financiera del Banco Vaticano, exigió transparencia y destituyó a altos cargos implicados en manejos turbios. Estas decisiones le ganaron enemigos poderosos dentro del clero, pero también la admiración del mundo por su valentía. En el plano social, el Papa Francisco se convirtió en una figura clave. Defensor incansable de los migrantes, los pobres, los ancianos y los marginados, denunció constantemente la cultura del descarte. En su encíclica, Laudato Si, elevó la preocupación ecológica a nivel doctrinal, convirtiéndose en el primer papa en defender abiertamente el cuidado del medio ambiente como una obligación moral y espiritual. También abogó por la paz mundial, interviniendo diplomáticamente en conflictos como el de Siria, Venezuela, Ucrania y Medio Oriente. Pero sin duda, uno de los aspectos más controversiales y revolucionarios de su papado fue su apertura hacia la comunidad LGBTQ+. Aunque no cambió la doctrina, sus palabras resonaron por todo el planeta: ¿quién soy yo para juzgar? Esta frase, dicha en 2013, marcó un antes y un después. Bajo su liderazgo, la Iglesia dio pasos pequeños pero significativos hacia la inclusión, generando esperanzas en sectores históricamente rechazados. Su pontificado también fue testigo de grandes encuentros. Se reunió con líderes de todas las religiones, incluyendo al patriarca ortodoxo de Rusia, algo que no ocurría desde hacía 1000 años. También visitó lugares cargados de simbolismo y dolor, como campos de concentración nazi, zonas de guerra y prisiones. En todos esos escenarios, su mensaje fue el mismo: misericordia, perdón, humanidad. Durante los años más duros de la pandemia por COVID-19, el Papa Francisco mostró una de sus imágenes más memorables, solo, bajo la lluvia, en una plaza de San Pedro vacía, rezando por la humanidad. Ese gesto, transmitido por millones de pantallas, fue un símbolo de esperanza y consuelo para un mundo paralizado y con miedo. Sus palabras, en esos días, fueron firmes: nadie se salva solo. A pesar de su edad y problemas de salud, nunca se detuvo. Visitó países olvidados por otros papas, como Sudán del Sur, Mongolia e Irak. En cada viaje, reiteró su llamado a la fraternidad universal, a derribar muros y construir puentes. Aunque se enfrentó a críticas tanto desde sectores progresistas como conservadores, él se mantuvo firme: prefiero una iglesia herida por salir a la calle, que una enferma por quedarse encerrada. En lo doctrinal, promovió un enfoque más pastoral y menos punitivo. Abrió el debate sobre el celibato, sobre la posibilidad de ordenar a mujeres como diáconos, y flexibilizó la manera en que se acoge a los divorciados vueltos a casar. Francisco no cambió la esencia de la doctrina, pero sí propuso una forma nueva de vivir la fe, más humana, más cercana, más auténtica. Su pontificado no estuvo exento de tensiones internas, críticas de cardenales conservadores, y desafíos externos como la creciente secularización del mundo. Pero Francisco resistió. Con humildad y firmeza, fue construyendo un legado basado en la justicia social, la paz, el cuidado del planeta y la compasión. Fue, sin duda, el Papa del pueblo. A lo largo de más de una década como líder espiritual del catolicismo, el Papa Francisco transformó el papado en una voz global, escuchada incluso por aquellos que no profesaban la fe. No fue un papa perfecto, pero sí profundamente humano. Y su huella, tanto dentro como fuera de la Iglesia, quedará grabada para siempre. La muerte del Papa Francisco dejó al mundo en un estado de profundo duelo, pero también en una reflexión sobre el impacto que tuvo su vida. No solo transformó la Iglesia católica, sino que dejó una huella imborrable en la historia moderna. Su papado fue marcado por la apertura, la humildad, y un enfoque radicalmente diferente a lo que muchos esperaban de un líder religioso. Su legado no solo se mide por los cambios que implementó dentro de la Iglesia, sino por la manera en que desbordó las fronteras religiosas, inspirando a millones de personas alrededor del mundo. Desde su elección en 2013, Francisco fue visto como un papa que se desmarcaba de la tradición. Su elección como el primer papa latinoamericano y jesuita fue una sorpresa, pero también un símbolo de que el Vaticano estaba listo para abrazar una nueva era. A lo largo de su papado, se centró en cuestiones que a menudo eran ignoradas por sus predecesores. La justicia social, el cuidado del medio ambiente y el diálogo interreligioso fueron pilares de su liderazgo. Uno de sus legados más duraderos fue su apertura hacia los más vulnerables.
En cada una de sus intervenciones, Francisco subrayó la importancia de luchar contra la pobreza, la desigualdad y la injusticia. Hizo de la compasión un principio rector en sus encíclicas y mensajes, llevando el papado más allá de las paredes del Vaticano y acercándolo a las calles, a la gente común. Durante sus viajes internacionales, no fue raro verlo abrazar a refugiados, compartir una comida con personas sin hogar o escuchar a quienes no tenían voz. Además, su enfoque sobre el cuidado de la tierra dejó una marca imborrable. En su encíclica, Laudato Si, instó a la humanidad a proteger el medio ambiente, algo que hasta entonces no había sido una prioridad en los discursos papales. Esta fue una muestra más de su preocupación por el futuro del planeta y por los más desfavorecidos que sufren las consecuencias del cambio climático. La Iglesia Católica también experimentó una transformación interna bajo su liderazgo. Francisco insistió en la necesidad de una iglesia más inclusiva, donde se valorara a las personas por su humanidad más que por su ortodoxia religiosa. Fue en este contexto que su postura hacia los temas como el divorcio, los derechos de la comunidad LGBTQ+ y el rol de las mujeres dentro de la iglesia fue objeto de mucha atención y controversia. Aunque no cambió la doctrina oficial, promovió un ambiente más abierto al diálogo y la reflexión. A pesar de los avances, su papado también enfrentó serias críticas. Durante su pontificado, la Iglesia siguió lidiando con el legado de los escándalos de abuso sexual, y algunos de sus detractores lo acusaron de no hacer lo suficiente para abordar el problema. Sin embargo, Francisco no evitó enfrentar estos temas. Fue uno de los primeros papas en reconocer la magnitud del escándalo y en tomar medidas significativas para intentar erradicarlo. Fue este enfoque que muchos consideraron como un signo de su compromiso con la transparencia y la reforma, aunque las críticas seguían siendo fuertes en algunos sectores. La última etapa de su papado estuvo marcada por su lucha constante con su salud. A pesar de sus problemas físicos, su determinación de continuar con su misión fue impresionante. Muchos pensaban que Francisco podría haber renunciado como lo hizo su predecesor, Benedicto XVI, pero él decidió seguir adelante hasta el final. Su humildad se reflejó también en su visión de que el papado no era un cargo de poder, sino un servicio. En su última homilía pública, un mes antes de su muerte, Francisco pidió a los fieles que no lo veneraran como una figura de culto, sino que continuaran el trabajo de construir una sociedad más justa y compasiva. Esto mostró cómo su legado iba más allá de su persona, y cómo deseaba que su ejemplo fuera la inspiración para futuras generaciones. La reacción al fallecimiento del Papa Francisco fue unánime, una tristeza profunda, pero también un reconocimiento a su gran trabajo. Los líderes mundiales de todos los rincones del planeta enviaron sus condolencias. Desde el presidente de Estados Unidos hasta el Dalai Lama, todos destacaron su trabajo por la paz y la reconciliación. El presidente de Argentina, su país natal, declaró: "El Papa Francisco fue un símbolo de la paz y el amor universal, su legado perdurará en la humanidad". El secretario general de la ONU también rindió homenaje a su incansable trabajo por la justicia social, el desarrollo sostenible y la lucha contra la pobreza. En el Vaticano, millones de personas acudieron a la Plaza de San Pedro para rendir homenaje a uno de los papas más carismáticos y humanos de la historia. La vigilia en su honor fue una de las más grandes que se haya visto en siglos, con personas de todas partes del mundo uniéndose en oración y reflexión. En cada rincón de la plaza, las imágenes del Papa Francisco estaban acompañadas de flores, cartas y mensajes de agradecimiento. A nivel mundial, los fieles también realizaron misas y celebraciones en su honor, recordando la humanidad que siempre mostró y su dedicación a los demás. El Papa Francisco dejó un vacío enorme en el corazón de la Iglesia Católica, pero su legado trascendió la religión. Su mensaje de paz, justicia y cuidado del prójimo continúa inspirando a millones de personas. Años después de su muerte, su papado será recordado como un cambio profundo en la forma en que la Iglesia se relaciona con el mundo moderno, un papa que, más allá de sus logros, logró tocar las vidas de millones de personas con su mensaje de amor incondicional. Y así terminamos con la historia de un papa que cambió el mundo con su humildad, compasión y determinación. El Papa Francisco deja un legado eterno que vivirá en cada acción por la paz y la justicia.
Si este vídeo te ha impactado, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos, suscribirte a Secretos de Historias y déjanos tu comentario. ¿Qué piensas sobre el legado de Francisco? Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima.